Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Ahora sí, damos inicio a la clase de hoy. Semana número 8. Siguiente semana número 9 y como jugando ya estaremos prácticamente a la mitad del ciclo. ¿Sí? Veamos, en esta oportunidad tenemos que hacer el tema de cantidad de movimiento lineal o también se le conoce como momentum. ¿Sí? Bien. La cantidad de movimiento lineal, dice, es una cantidad vectorial que indica el estado dinámico, o sea, en movimiento, ¿no? De traslación. O también puede ser rotación de un cuerpo, ¿sí? Eso es lo que nos indica básicamente la cantidad de movimiento lineal. Es una cantidad vectorial que indica el estado dinámico de traslación o también puede ser rotación de un cuerpo, ¿correcto? Ahora, por qué necesariamente se tiene que analizar el tema de cantidad de movimiento? Bien, vimos anteriormente el tema de cinemática. En cinemática, nosotros consideramos que la masa del cuerpo, ¿cómo permanecía? ¿Constante o variable? ¿Recuerdan cómo era la masa del cuerpo mientras estaba desplazando, trasladando? ¿Aumentaba quizás la masa o quizás disminuía la masa? Era constante, ¿cierto? La masa se consideraba constante en todo momento. Lo que sí podría cambiar era la velocidad, ¿no? La velocidad sí podía cambiar. Bien, pero sucede que no siempre la masa va a ser constante. La masa puede ser que esté cambiando, puede ser que esté aumentando o disminuyendo. Por ejemplo, no les decía, quizás cuando ustedes sean pequeños, los jóvenes, vean dibujitos animados, donde muchas veces de la parte más alta de una colina con nieve se arrojaba o se formaba una pequeña bola. Esa bola de nieve, a medida que iba cayendo, iba aumentando o disminuyendo en tamaño. Cuando cae esa bola de nieve. Claro, iba aumentando en tamaño. Por ende, su masa aumenta o disminuye. Aumenta, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Entonces ahí uno observa que el cuerpo, mientras se está trasladando, está cambiando su masa, ¿no? En ese caso particular está aumentando. Y para analizar justamente esos casos en los cuales cambia tanto la masa como la velocidad, entonces se utiliza el concepto de cantidad de movimiento lineal, porque justamente se va a analizar qué ocurre tanto con la masa y la velocidad de manera simultánea, ¿sí? Y bien, para conocer la cantidad de movimiento lineal, vamos a establecerlo en dos situaciones. Uno, para un cuerpo y luego para n cuerpos, ¿sí? Bien, tenemos aquí para un cuerpo. La cantidad de movimiento lineal, ¿sí?, se va a expresar con la letra P. Y ojo que la cantidad de movimiento es una cantidad de tipo vectorial. Aquí faltó expresar, ¿no?, que esta P está arribita, viene expresada así, como una flechita. O sea que, ojo, la cantidad de movimiento es una cantidad de tipo vectorial, que está definida con el producto de la masa por la velocidad. Ojo, la masa por la velocidad, ¿sí? La masa por la velocidad. Muy bien. Entonces, ojo, la cantidad de movimiento es una cantidad tipo vectorial, el cual se define con el producto de la masa por la velocidad. Ahora aquí vamos a deducir algo muy importante. La masa es una cantidad escalar, positiva o negativa. La masa. La masa de todo cuerpo es una cantidad escalar positiva o negativa. Positiva, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aquí voy a colocar el signo positivo que corresponde a la masa, ¿sí? Signo positivo que corresponde a la masa. Este signo positivo que corresponde a la masa. Bien. Ahora, la velocidad es una cantidad vectorial. Y por ser una cantidad vectorial, puede tener dirección positiva y también negativa, ¿cierto? ¿No? La velocidad, claro, muy bien, Jim. La velocidad, por ser una cantidad vectorial, puede tener dirección positiva o quizás dirección negativa. Muy bien. Ahora voy a aplicarle signos, ¿no? Lo que ya se conoce. Más por más me da más. Ahí está el más, ¿sí? Y más por menos, pues me da menos. Conclusión. La cantidad de movimiento y la velocidad siempre tienen la misma dirección. Ojo, la cantidad de movimiento y la velocidad siempre tienen la misma dirección, ¿correcto? Eso suele ser pregunta de examen.
les pueden decir así: la cantidad de movimiento lineal y la velocidad pueden tener direcciones opuestas, ¿verdadero o falso? Falso, así es. La cantidad de movimiento y la velocidad siempre tienen la misma dirección, ¿correcto? Muy bien. Ahora, la masa en el sistema internacional sería en kilogramos, la velocidad en metros por segundo. Por lo tanto, la cantidad de movimiento se puede expresar en el sistema internacional con la siguiente unidad: kilogramo metro por segundo. ¿Sí? También vamos a ver más adelante otra unidad equivalente a esta. ¿Sí? Pero por el momento, esta es la unidad de medición en el sistema internacional: kilogramo metro por cada segundo. Muy bien. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos un vehículo de cierta masa m que se desplaza en esta dirección, ¿no? Hacia la derecha, con una cierta velocidad. Y por lo tanto, en esa misma dirección está su cantidad de movimiento. Bien. Eso sería, ojo, para un cuerpo, ¿sí? Pero no siempre se va a tener un cuerpo. Puede ser que tengamos dos o más. En ese caso, tenemos que plantear la cantidad de movimiento para n cuerpos, el cual se considera un sistema, ¿no? Recordar que un sistema está considerado para dos o más cuerpos, en este caso n cuerpos. Bien. Por ejemplo, acá tengo un cuerpo de masa m1 que en ese instante tiene una cierta velocidad v1 en esa dirección. Por acá tengo un segundo cuerpo de masa m2 con una velocidad v2, ahí está, v2 en esa dirección. Por aquí tenemos un cuerpo de masa m3 con una velocidad v3 en esta otra dirección. Y así sucesivamente, hasta llegar al enésimo cuerpo. Por lo tanto, acá tenemos la masa del enésimo cuerpo y su respectiva velocidad del enésimo cuerpo. Y queremos conocer la cantidad de movimiento, pero ojo, del sistema o de este conjunto de n cuerpos. Entonces, para eso planteamos lo siguiente: que la cantidad de movimiento del sistema, ojo, del sistema, ya no es de uno, sino del conjunto, va a ser igual a la suma de la cantidad de movimiento, ¿no?, que aporta cada uno de los elementos del sistema. O sea, cantidad de movimiento de 1 más el de 2 más el de 3 y así sucesivamente hasta llegar a la enésima partícula, al enésimo cuerpo. Pero también recordar que la cantidad de movimiento puede ser expresado como masa por velocidad. Entonces, para el cuerpo número 1, esto sería masa 1 por velocidad v1. Para el número 2 sería masa m2 por la velocidad v2. Y así sucesivamente hasta llegar a la enésima partícula o enésimo cuerpo, que sería entonces la masa del enésimo cuerpo por la velocidad del enésimo cuerpo. ¿Sí? Esa sería básicamente la cantidad de movimiento del sistema o del conjunto de partículas. ¿Sí? ¿Hasta ahí tuvieran ustedes quizás alguna consulta o duda hasta este momento? Para ir despacio, porque este tema va a ser relativamente un poquito complejo. Entonces, quiero ir paso a paso con ustedes, ¿sí? A ver si se va entendiendo las ideas. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta o duda hasta ahí? Porque ojo que este es un tema relativamente nuevo, ¿no? Recién se está implementando en la FREN. ¿Sí? Por eso que quiero ir despacio con ustedes para que esto se pueda entender mejor. Así es, Jim, así es. Tanto la cantidad de movimiento para un cuerpo o del sistema es una cantidad tipo vectorial, ¿no? Es una cantidad tipo vectorial. ¿Sí? Quizás aquí no aparece muy claro la flechita arriba, ¿no? Pero acá se está indicando que es una cantidad tipo vectorial. Tanto la cantidad de movimiento del sistema como el de la suma de cada uno de la cantidad de movimiento que aporta cada partícula o elemento. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Continuamos. Entonces, ojo, hasta ahí tenemos lo que es la cantidad de movimiento para un cuerpo y para n cuerpos, ¿correcto? Ahora, muchas veces la cantidad de movimiento podría cambiar, podría variar. Pero debido a que podría cambiar o variar, vamos a deducir. Miren, ¿ah? ¿Ven la pelota? Confirmen si ven la pelota. ¿Ven la pelota? ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Ven la regla? ¿Ven la regla? ¿Ven la regla también? ¿Sí? Ok. Atentos a esto. Miren. La regla va a ser como una pared, una superficie, ¿correcto? Y la pelota lo voy a lanzar contra la pared. Miren, ¿ah? Entonces, hacemos de cuenta que la pelota es lanzada contra la pared. La pelota viene en esta dirección, ¿sí? Viene en esa dirección, impacta contra la pared, ¿no? O esa superficie,
¿Y luego qué hace esa pelota? Pues va a rebotar, ¿no? Como cuando ustedes juegan vóley o fulbito, ¿no? Tirando la pelota contra la pared. La pelota choca en la pared, ¿no? Choca y luego rebota y hace esto, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido? Miren, durante el choque, aún no ha cambiado la dirección de la cantidad de movimiento. ¿Qué dice? Aún no ha cambiado la dirección de la cantidad de movimiento. Claro, ¿sí o no? Muy bien, porque miren, cuando la pelota se dirigía en esta dirección o se desplazaba de esta manera, esta era la dirección de su velocidad, ¿no? Ahí está, la dirección de su velocidad. Mejor voy a agarrar el lapicero. Ahí está. Este lapicero va a indicar la dirección de la velocidad, ¿correcto? Ahí está. Cuando la pelota se estaba desplazando en esta dirección, entonces esa era la dirección de su velocidad. Choca, impacta y luego ¿qué hace? Rebota la pelota. Y luego la pelota se desplaza en esta nueva dirección. Pero al hacer eso ha cambiado también la dirección de su velocidad. Y si cambia la dirección de su velocidad, entonces ha cambiado la dirección de su cantidad de movimiento. ¿Sí? Ahora, físicamente, ¿quién es el responsable para que cambie la dirección de la cantidad de movimiento? Bien, se dice que físicamente el responsable de ello se le llama o se le conoce como el impulso, que es justamente lo que viene a continuación. ¿Sí? El impulso, dice, es una cantidad vectorial que indica la acción de una fuerza durante un intervalo de tiempo. Todo impulso es producido por una fuerza, cuyo efecto es el cambio de la cantidad de movimiento del sistema o de un cuerpo. Aquí está hablando de manera general, ¿no? Dice un sistema, pero también de forma particular puede ser también para un cuerpo, como se ha visto para esa pelota, ¿sí? Y es que cuando la pelota impacta contra esa superficie le ejerce una fuerza. Esa fuerza actúa durante un cierto intervalo de tiempo, ¿no? Que es muy pequeño, ¿no? O muy largo. Eso va a depender de cómo ha sido la colisión, el choque, impacto, etcétera. ¿Sí? Y luego de eso se observa entonces que la dirección de la velocidad ha cambiado y por lo tanto también ha cambiado la dirección de su cantidad de movimiento. ¿Quién es el responsable de ello? El impulso. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Una raqueta y una pelota, ¿no? Es cuando se juega tenis, ¿no? Viene la pelota en una cierta dirección, la persona golpea con la raqueta y la pelota luego cambia de dirección, ¿no? La velocidad. Si ha cambiado de dirección la velocidad, por ende también ha cambiado de dirección la cantidad de movimiento, ¿sí? Y bien, ese cambio en la dirección de movimiento es originado por el impulso. Ahora, para conocer el impulso tenemos dos situaciones. Eso va a depender en qué contexto nos encontramos, ¿sí? El impulso puede ser generado por una fuerza que se asume que es constante, ¿sí? O que se sabe que es constante. En ese caso, el impulso va a ser igual al producto de la fuerza por el intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es el tiempo que ha interactuado en la pelota, por ejemplo, la pelota contra la superficie. Por lo general, ese tiempo es muy pequeño, ¿no? Es menos de un segundo, ¿no? Puede ser medio segundo, 0,1 segundos, etc. Pero también hay choques o colisiones, ¿no? En los cuales ese tiempo puede ser mayor, ¿sí? Entonces, ojo, ese es el tiempo en el cual dura el contacto, la interacción contra una superficie o contra algo, ¿sí? Ahora, aquí también hay algo muy importante, ¿sí? Vamos a deducirlo. El tiempo es una cantidad escalada, positiva o negativa. El tiempo. El tiempo es una cantidad escalar positiva. Muy bien. Entonces aquí voy a colocar el signo más, así que corresponde al tiempo. ¿Sí? Es el signo más que corresponde al tiempo. Muy bien. Ahora, la fuerza es una cantidad escalar o vectorial. La fuerza. Vectorial, ¿no? Muy bien, claro, porque tiene magnitud y dirección. Entonces la fuerza puede tener posiblemente dirección positiva, o posiblemente, o quizás dirección negativa. ¿Sí? Ahora voy a utilizar relé de signos. Más por más, que me da más. Ahí está el más. Y menos por más, que me da menos. Moraleja, miren. El impulso y la fuerza, ¿no? Siempre tienen la misma dirección. Ojo, el impulso y la fuerza siempre tienen la misma dirección.
Ojo que el impulso entonces también se deduce que es una cantidad de tipo vectorial, ¿no? La fuerza es vectorial. El tiempo es escalar. Un vector por un escalar me define una nueva cantidad vectorial, que es conocido como el impulso. Entonces, ojo, el impulso es una cantidad de tipo vectorial, ¿correcto? El cual siempre tiene la misma dirección de la fuerza, ¿sí? Y cuando digo fuerza, hago referencia a la fuerza resultante, ¿correcto? Entonces podemos decir que el impulso y la fuerza resultante siempre tienen la misma dirección, ¿sí? Acá justamente lo tenemos, ¿no? Si en esta dirección se encuentra la fuerza resultante que se ejerce sobre esa pelota, entonces en esa misma dirección se debe encontrar el impulso, ¿sí? Bien, ahora por aquí vamos a analizar el impulso cuando cuando esa fuerza no es constante, o sea, cuando la fuerza en magnitud es variable. Muchas veces la fuerza puede ser de magnitud variable y en esa situación a ustedes les van a dar la gráfica de la fuerza respecto al tiempo. Por ejemplo, puede ser esta. Fuerza, ¿no? Fuerza versus tiempo. Y puede ser que la gráfica tenga esta forma, ¿no? Una región de tipo triangular. A modo de ejemplo, puede ser una región de tipo triangular. Puede ser una región de cualquier forma, ¿sí? Puede ser rectangular, cuadrada, triangular, etcétera. ¿Sí? Eso va a depender del comportamiento de la fuerza. Pero en cualquiera de esas situaciones o contextos, ¿cómo calcular el impulso debido a una fuerza que no es constante? O sea, es variable magnitud, sencillo, a partir del área. Esta área delimitada, me va a representar el impulso, ¿sí? Entonces, físicamente aquí, el impulso se puede obtener a partir del área, ¿sí? Independientemente de la forma que tenga esa área o superficie, ¿sí? Entonces, hasta ahí tenemos, ojo, por separado los conceptos, tanto de cantidad de movimiento y de impulso, ¿no? Con respecto a la cantidad de movimiento para un cuerpo y para n cuerpos. Y con respecto al impulso, cuando una fuerza es constante o una fuerza es variable en magnitud. Ahora tenemos que relacionar ambos contextos, ¿no? Ambas ideas, ya que cada quien está por separado. Es como que hubiéramos hecho por uno la suma, por otro la resta, y ahora tenemos que hacer operaciones combinadas, con sumas y restas, ¿sí? Ahora vamos a combinar justamente la cantidad de movimiento con el impulso, ¿sí? Pero antes de seguir avanzando, ¿hasta ahí se entendió la idea con respecto al impulso? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió la idea con respecto al impulso? ¿Sí? Ok. Me dicen con confianza para poder explicarles de la mejor manera posible, ¿sí? Porque este es un tema relativamente nuevo, ¿sí? No es como cinemática, ¿no? Que se viene ya enseñando durante muchos años, ¿no? En cambio, el tema de cantidad de movimiento sí se viene enseñando, ¿sí? Por eso que le voy a entender esa parte, ¿no? Quizás es un poquito a veces complejo los temas. Bien. Ahora sí, vamos a tener que relacionar, ¿sí?, el impulso con la cantidad de movimiento. Y eso se conoce como el teorema del impulso y de la cantidad de movimiento. Dice, el impulso producido por una fuerza media resultante, ¿sí?, sobre un cuerpo en un intervalo de tiempo es igual al cambio de la cantidad de movimiento del cuerpo, ¿no? Justamente le decía que cuando se lanzaba esta pelota contra una superficie o una pared, esa pelota cambiaba de dirección de tanto la velocidad como también de su cantidad de movimiento. ¿Y qué origina ello? El impulso. ¿Y cómo relaciona el impulso con la cantidad de movimiento? Con el teorema justamente, el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, ¿no? Por ejemplo, acá se puede apreciar mejor. Una persona, ¿no?, va a batear, ¿no?, va a golpear con un palo un cuerpo de masa m, que en ese instante se está desplazando en esa dirección con una velocidad inicial v sub 0. De pronto la persona golpea, ¿no?, golpea esa pelota, ejerciendo una fuerza F en esta dirección. Y por lo tanto, la pelota cambia de dirección, tanto de su velocidad como de la dirección de su cantidad de movimiento. Y para relacionar ese impulso generado sobre esa pelota, el cual ha cambiado su dirección a la cantidad de movimiento, planteamos lo siguiente: que la fuerza multiplicada por el intervalo de tiempo, o sea, el impulso de manera general, ojo, esto que está aquí,
esto que está aquí, de manera general, es el impulso. Entonces, planteamos así, el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, donde recordar que toda variación es una diferencia de algo final respecto de algo inicial. O sea que esto sería entonces la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y si lo único que está cambiando en ese cuerpo, antes y después de ser golpeado, o antes o después de haber ejercido el impulso, es la velocidad, entonces acá sería justamente velocidad final y aquí será la velocidad inicial. Pero si el cuerpo también ha modificado su masa, puede ser que esté aumentando o quizás disminuyendo, entonces acá sería masa final por velocidad final menos masa inicial por velocidad inicial. ¿Sí? Bien. Entonces sí tenemos justamente el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, o con el cual se considera que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Y recordar nuevamente que toda variación es una diferencia de algo final respecto de algo inicial. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Le consulta sus dudas hasta ahí? Ahora tenemos que analizar los choques o colisiones. ¿Sí? Choques o colisiones. Dice, una colisión o choque es una interacción entre dos o más cuerpos que ocurre en un intervalo de tiempo. Esa es básicamente la definición, ¿no?, sencilla del choque o colisión. Y tenemos que plantear aquí el llamado principio de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Dice, la cantidad de movimiento lineal total, ojo, total de un sistema aislado permanece constante si la fuerza resultante externa que actúa sobre el sistema es nula. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos dos cuerpos que se están dirigiendo en direcciones opuestas, ¿no? Primer acto, dos cuerpos se están desplazando en direcciones opuestas, ¿no? Uno de derecha y el otro de izquierda. Cada quien en ese instante con una cierta masa y velocidad, ¿no? Ahí está. Masa de 1, velocidad inicial de 1. Masa de 2 por velocidad inicial de 2. Por lo tanto, cada quien tiene inicialmente una cierta cantidad de movimiento. De pronto los cuerpos chocan, colisionan. Debido a la colisión, estos cuerpos van a intercambiar su cantidad de movimiento. De tal manera que el cuerpo número 2, posiblemente, luego del choque, ¿no? Pues es un ejemplo, se va a desplazar hacia la derecha. Y el cuerpo número 1 hacia la izquierda, ¿sí? Con unas nuevas velocidades, ¿no? Por eso que quizás aquí no se aprecia muy bien, pero dice V1', V2'. O sea, son nuevas velocidades. ¿Sí? Son las nuevas velocidades. Entonces, la idea es esta. Que conociendo de antemano las masas de 1 y 2 y las velocidades iniciales tanto de 1 y 2, se desea conocer cuánto es la velocidad que tiene tanto 1 y 2 luego del choque o luego de la colisión. ¿Sí? Ese es básicamente lo que se va a preguntar siempre en los problemas, ¿no? Teniendo tanto las masas de 1 y 2 y las velocidades iniciales de 1 y 2, se desea conocer luego las velocidades finales o después del choque o colisión entre ellos. ¿Sí? Entonces, en cualquier tipo de choque o colisión siempre se va a plantear el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. O sea que la cantidad de movimiento inicial y final, pero ojo, del sistema siempre son iguales. Ojo, la cantidad de movimiento inicial y final del sistema siempre son iguales. ¿Y cómo se determina la cantidad de movimiento de un sistema? ¿No? Recordar que la cantidad de movimiento de un sistema es simplemente la suma de la cantidad de movimiento que aporta cada elemento al sistema. Aquí habíamos colocado para n cuerpos. Pero para el examen, a lo mucho van a ser para dos cuerpos. A lo mucho, para dos cuerpos. ¿Sí? Para dos cuerpos. ¿No? Como en este caso, para este ejemplo. Entonces, la cantidad de movimiento inicial del sistema sería la masa de 1 por la velocidad inicial de 1, más la masa de 2 por la velocidad inicial de 2.
Y la cantidad de movimiento final del sistema sería la masa de 1 por la velocidad final de 1, más la masa de 2 por la velocidad final de 2, ¿correcto? Bien. Entonces, ojo, le decía, miren, le decía, de estos problemas va a venir en los exámenes, típico que venga, pero ustedes le van a dar, por lo general, las masas, tanto de 1 y de 2, o quizás una relación entre ellos. También les van a dar posiblemente como dato la velocidad inicial, tanto de 1 como de 2. Y con esa información se requiere conocer la velocidad final, tanto de 1 y de 2. Entonces se ha planteado el principio de la conservación de la cantidad de movimiento y tenemos esta ecuación. De esta ecuación, según los datos que les acabo de indicar, ¿cuántas incógnitas tenemos? De esta primera ecuación, ¿cuántas incógnitas tenemos? O sea, ¿qué no se sabe de esta primera ecuación? Masa 1 por velocidad inicial de 1 más masa 2 por velocidad inicial de 2 es igual a la masa 1 por velocidad final de 1 más la masa de 2 por la velocidad final de 2. De esta ecuación, ¿qué es lo que no se sabe? ¿Qué es lo que se desconoce? Ya, ok, lo retrocedo un momento mientras van pensando ahí, a ver, ¿qué es lo que no se conoce? Ojo atentos, le decía, se conoce la masa de 1 y la masa de 2. También se conoce la velocidad inicial, tanto de 1 y de 2. Y se quiere conocer la velocidad final de 1 y de 2 luego del choque o colisión que se da entre ellos. Entonces, según esos datos que les acabo de indicar, de esta ecuación, ¿qué es lo que no se conoce? Lo que no se sabe. Claro, las velocidades finales, muy bien. O sea, miren, acá tengo una primera ecuación, ¿no es cierto? Una primera ecuación. ¿Con cuántas incógnitas? Con 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí de esta primera ecuación? Tenemos una ecuación con ¿cuántas incógnitas? Ya me dijeron, ¿no? Velocidad finales de ambas. O sea, tenemos una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Que son justamente las velocidades finales, tanto de 1 y de 2, ¿no es cierto? Muy bien. Por el álgebra, esa ecuación, ¿se puede o no se puede resolver? ¿Qué dicen? Si tienen una ecuación y dos incógnitas, ¿esa ecuación se puede o no se puede resolver? Tabulando, o al tanteo. No sé si han llevado todavía en el tema de álgebra, ¿no? Sistema de ecuaciones. ¿No han llevado todavía el sistema de ecuaciones? Que si tienen una incógnita, para que se pueda resolver como mínimo necesitan una ecuación. Si tienen dos incógnitas, como mínimo, ¿cuántas ecuaciones se requiere para que se pueda resolver? Dos ecuaciones. Si tuvieran tres incógnitas, como mínimo, ¿cuántas ecuaciones se tiene que tener? Tres ecuaciones, y así sucesivamente. Entonces, si acá tenemos dos incógnitas, que son las velocidades finales, tanto de 1 y de 2, entonces también se requiere de dos ecuaciones. Pero tenemos una, ¿no es cierto? Tenemos una. Entonces, la otra ecuación sale a partir de lo siguiente. Ojo, sale a partir de lo siguiente. Miren. De lo que se conoce como el coeficiente de restitución. ¿Sí? Ojo, complementando lo que es la conservación o el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? Y complementando esta ecuación, se utiliza muchas veces el coeficiente de restitución. Con eso ya se podría resolver el problema, ¿sí? Y planteamos lo siguiente. El coeficiente de restitución es una cantidad tipo adimensional. Es una cantidad escalar y además adimensional. Prefijo a sin, o sea, sin dimensiones o sin unidades. Por lo tanto, es un número real, ¿sí? Donde este coeficiente de restitución se define de esta manera. En un cociente es la velocidad final de 2 menos la velocidad final de 1 entre la velocidad inicial de 2 menos la velocidad inicial de 1. ¿Sí? Y todo esto multiplicado por el signo menos. ¿Sí? Entonces, ojo, esta es la definición del coeficiente de restitución, el cual, ojo, es una cantidad escalar y además adimensional.
Bien, este coeficiente de restitución se encuentra siempre en un intervalo. Es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. ¿Sí? Y muchas veces en los problemas te van a decir cómo es el tipo de choque o colisión. O te van a dar, en el mejor de los casos, ¿sí? Cuánto vale el coeficiente de restitución. Ya que de esa manera se va a tener entonces dos incógnitas con dos ecuaciones. La primera ecuación a partir de la conservación de la cantidad de movimiento y la segunda ecuación a partir del coeficiente de restitución. Y con ello ya se podría conocer la velocidad final de 1 y la velocidad final de 2. ¿Sí? Bien, entonces ahora, si te dan el coeficiente de restitución, puede ser que tengamos los siguientes casos. Bien. Se le llama colisión perfectamente elástica cuando este coeficiente de restitución toma el valor igual a 1. ¿Sí? ¿Y qué características tiene esta colisión perfectamente elástica? Dice lo siguiente. La cantidad de movimiento del sistema se conserva o permanece constante. O sea que la cantidad de movimiento inicial y final del sistema siempre son iguales. ¿Sí? También nos dice lo siguiente, que la energía cinética, ojo, del sistema, la energía cinética del sistema, se conserva o también permanece constante. O sea, energía cinética inicial es igual a la energía cinética final, pero ojo, del sistema, ¿sí? Del sistema. Y también tenemos por acá dos tipos de colisiones, dice. Colisión perfectamente inelástica, cuando el coeficiente de restitución es igual a 0. O también tenemos la colisión elástica, cuando el coeficiente está entre 0 y 1. Es mayor de 0 pero menor de 1. ¿Qué ocurre aquí? Dice, la cantidad de movimiento del sistema se conserva o permanece constante. ¿Y qué ocurre con la energía cinética? Dice, la energía cinética del sistema no se conserva o no permanece constante. ¿Sí? Entonces si planteamos que la cantidad de movimiento inicial y final del sistema son iguales. Pero ¿qué ocurre con respecto a la energía cinética? Bien, que la energía cinética inicial del sistema más un cierto calor generado debido al choque o la colisión debe ser igual a la energía cinética final del sistema. Por ejemplo, si ustedes agarran su puño, hacen puño con su mano y golpean su palma rápidamente, ¿qué van a sentir en su palma o en su puño? ¿Qué van a sentir? Se golpean rápidamente. No con tanta fuerza, ¿no? Porque les va a doler. Pero así, rápidamente nomás lo hacen. ¿Qué van a sentir? ¿Una sensación de frío o de calor? Claro, si ustedes golpean rápidamente, ¿no? Van a sentir, ¿no? Una sensación de calor. Y es que justamente ¿no? Muchos casos o tipos de colisiones se va a liberar calor, ¿sí? Por lo general, ¿sí? En los choques se libera calor, ¿sí? Por eso que aparece aquí el calor liberado o expulsado o generado debido al choque o la colisión. Ahora, si uno lee atentamente cualquiera de estos tipos de colisiones, cuando el coeficiente de restitución es igual a 1, es igual a 0, o está entre 0 y 1, en cualquiera de ellos, miren, ¿qué es lo que permanece constante? ¿O qué es lo que no cambia? ¿O qué principio es el que permanece constante? No cambia para nada. A ver, observen bien, les doy un minuto. Comparen los tipos de choques o colisiones y vean qué es lo que no cambia para nada, qué es lo que permanece igual. Así es, como dice Jim, la cantidad de movimiento del sistema. Así es. Por eso que para el tema de choques o colisiones se sugiere, se recomienda, ¿sí? Iniciar por analizar la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Porque independientemente del tipo de choque que se esté efectuando o realizando, siempre la cantidad de movimiento del sistema va a permanecer constante. Lo que no va a ser siempre constante es la energía cinética. La energía cinética va a ser igual tanto al inicio y al final, o sea, antes y después de la colisión, cuando esa colisión sea perfectamente elástica. O sea, cuando ese coeficiente de restitución sea igual a 1. ¿Sí? Y si el choque es de tipo inelástico o elástico, entonces ahí sí
va a haber pérdida en la energía cinética y por lo tanto la energía cinética tanto final e inicial o antes y después del choque o colisión no van a ser iguales, ¿correcto? Muy bien. Es una manera entonces de poder, ¿no?, deducir qué principio utilizar en un problema de cantidad de movimiento, ¿correcto? Bien, entonces hasta ahí. ¿Alguna consulta o duda? Hasta ahí. ¿Alguna consulta o duda con respecto a esta parte del tema? Como le decía, quiero avanzar así de manera pausada, no quiero acelerar, ¿no? Porque es un tema, como le repito, relativamente nuevo, ¿sí? Entonces quisiera saber si hasta ahí tienen alguna consulta o duda, si no, para continuar, ¿sí? Bien, entonces continuamos. Ya estamos casi por finalizar, ¿no? Estamos ya por finalizar el tema. Bien. Hasta ahí entonces es con respecto a la cantidad de movimiento, ¿sí? Hasta ahí. Ahora vamos a pasar al tema de gravitación universal. El tema de gravitación universal. Para lo que es gravitación universal, se va a emplear la ley de Newton de la gravitación. Nos plantea literalmente lo siguiente. Dice, la magnitud de la fuerza de atracción entre dos partículas, entre dos cuerpos, en el universo es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Eso sería de manera literal. De manera matemática lo tenemos aquí, ¿no? Como dice que es directamente proporcional, entonces ese producto que es directamente proporcional se encuentra en el numerador. Luego por acá dice inversamente proporcional. Como es inversa, entonces ello debe estar en el denominador. Pero dice al cuadrado. Por lo tanto esa distancia debe estar elevado al cuadrado. Y luego aquí han colocado una constante de proporcionalidad, que se le conoce a esta letra G mayúscula como la constante de gravitación universal, el cual tiene este valor numérico de 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado por cada kilómetro, por cada kilogramo al cuadrado. Ojo que no va a ser necesario que ustedes memoricen o se aprendan cuánto es la constante de gravitación universal. No va a ser necesario, ¿sí? Bien, lo que sí es importante es deducir lo siguiente, que las fuerzas de atracción, ojo, o mejor dicho, las fuerzas gravitacionales son de atracción o de repulsión. ¿Cómo creen que la fuerza de gravitación? ¿De atracción o repulsión? Así es. Ojo, la fuerza de gravitación o gravitacional siempre es de atracción, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Acá tengo una pelota. Si esta pelota yo lo suelto, ¿qué sucede con ella? Cae. ¿Por qué cae? Porque la Tierra lo está atrayendo, ¿sí? La Tierra lo está atrayendo. Y es que nuevamente, la fuerza de gravitación o la fuerza gravitatoria o gravitacional siempre es una fuerza de atracción, nunca es de repulsión. Porque más adelante, sí, aquí a unas semanas, vamos a ver algún tipo de fuerzas que son de repulsión, ¿sí? Pero en particular, la fuerza de gravitación, gravitacional o gravitatoria siempre es de atracción. Por ejemplo, aquí, este cuerpo de masa M1 está atrayendo al cuerpo de masa M2 en esta dirección. Y por acción y reacción, el cuerpo de masa M2 está atrayendo al cuerpo de masa M1 en esta otra dirección. Por lo tanto, estas dos fuerzas gravitacionales que aparecen aquí son o no son iguales, ojo, en magnitud. En magnitud, estas dos fuerzas gravitacionales son o no son iguales. Son o no son iguales. O a mayor masa, mayor fuerza gravitacional. ¿Sí? Ojo, estas dos fuerzas en magnitud siempre son iguales. ¿Sí? Siempre son iguales. Por ejemplo, miren, supongamos que la pelota tenga una masa de 100 gramos, o sea, 0,1 kilogramos, ¿no? Si multiplico por 10, que es la magnitud de la gravedad, ¿eso cuánto debería ser? 0,1 por 10. Respondan ahí, 0,1 por 10. 1 newton, ¿cierto? Entonces, la pelota está siendo atraída por la Tierra con una fuerza de 1 newton, ¿no? Por ejemplo, 1 newton, listo. Ahora, por acción y reacción, ¿no? La pelota también está atrayendo aquí a la Tierra con una fuerza de 1 newton, ¿no?
Si la Tierra le ejerce una fuerza a esta pelota de 1 Newton, la pelota le ejerce a la Tierra una fuerza también de 1 Newton. Ahora, ¿por qué? Porque entonces la Tierra no va hacia la pelota. Y es la pelota más bien la que va hacia la Tierra. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que la pelota es la que va a la Tierra y no la Tierra la que va hacia la pelota? Claro, Jim, porque la Tierra tiene mayor masa. ¿Y qué implica que tenga mayor masa? Ahí justamente lo vamos a ver, miren. Ahí lo vamos a ver. ¿Cómo es que se justifica ello? ¿Sí? Vamos a ver por qué. Bien, aquí nuevamente tenemos lo que es la gravitación universal, pero ahora la interacción entre un planeta y un cuerpo, ¿sí? Para que se cuenten mejor esto. Acá tenemos un planeta de cierta masa m y de cierto radio r, ¿sí? Y a una altura h, con respecto a la superficie de ese planeta, se encuentra un cuerpo de masa m. Bien, ambos cuerpos, como poseen masa, entre ellos se va a ejercer una fuerza gravitacional, ¿sí? Donde la Tierra, ¿no? Por ejemplo, le ejerce una fuerza gravitatoria a este cuerpo de masa m en esta dirección. Y a su vez, este cuerpo de masa m le ejerce una fuerza gravitacional o gravitatoria a este planeta Tierra en esta otra dirección. Como bien me han dicho, estas dos fuerzas en magnitud son iguales, ¿correcto? Ahora, ¿por qué este cuerpo va a la Tierra y no la Tierra va hacia el cuerpo? Si las fuerzas son iguales en magnitud. Bien, por ahí me dijeron por la masa. ¿Y qué tiene que ver la masa? Es que a mayor masa, un cuerpo va a generar mayor gravedad, ¿sí? O mayor aceleración de la gravedad, ¿sí? Veamos, ¿ah? Por acá tenemos, miren, que la fuerza gravitacional o gravitatoria entre ellas, ¿sí? Entre la Tierra, por ejemplo, y este cuerpo masa m sería el producto de la constante gravitacional por el producto de las masas de los cuerpos que están interactuando, ¿no? El planeta y el cuerpo pequeño masa m. ¿Está? ¿Entre quién? La distancia que los separa al cuadrado. En este caso, r minúscula. R minúscula al cuadrado. Pero que por geometría, este r minúscula, que es la distancia entre la Tierra, por ejemplo, este cuerpo masa m, es el radio de la Tierra o el radio terrestre más la altura h, ¿no? Más la altura h. Bien. Bien. Ahora, miren, voy a acá a modificar, voy a agruparme. Tenemos aquí la constante de gravitación por la masa del planeta entre r al cuadrado. Y luego esto, ¿no? Por separado, multiplicado por la masa. Pero también vimos anteriormente que a la fuerza de gravedad o fuerza gravitacional, coloquialmente, ¿cómo se le conocía? ¿Recuerdan? Cuando vimos el tema de dinámica, les expliqué varias fuerzas, ¿no? Y entonces les puse, ¿no? Fuerza gravitatoria, fuerza gravitacional, ¿no? Se le conocía coloquialmente como peso, ¿no es cierto? ¿Y cómo se evalúa el peso? Con el producto masa por gravedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a igualar ambas expresiones, ¿sí? Los igual. Entonces, por acá tenemos mg y por acá tenemos este producto. Se cancela entonces aquí la masa de ese pequeño cuerpo, ¿no? Se cancela y obtenemos lo siguiente, que la aceleración de la gravedad que produce la Tierra tiene esta forma. ¿Y qué se observa? Que esta gravedad depende de quién, miren, de la masa del cuerpo, ¿no? En este caso de la Tierra, ¿no? O del planeta. Entonces, a mayor masa, mayor gravedad. Ustedes tienen masa, yo también tengo masa, por lo tanto, tanto ustedes como yo generamos en nuestro entorno una cierta gravedad, pero nuestra masa es muy pequeña en comparación de la Tierra. Por eso que la Tierra sí tiene esa capacidad de atraer cuerpos, ¿sí? Nuestra masa, por ser muy pequeña, generamos una gravedad muy pequeña, prácticamente cero. Por eso que nosotros no tenemos la capacidad de atraer cuerpos, como sí lo tiene la Tierra, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Ahora imagínense ustedes un agujero negro. No sé si ustedes saben lo que es un agujero negro. Vamos al comentario. ¿Tienen alguna idea de lo que es un agujero negro? ¿Alguna vez quizás han escuchado por ahí? ¿Sí? Claro, un agujero negro se dice que es una región en el espacio en la cual la masa está muy concentrada.
sea, es muy, muy densa. Es como, por ejemplo, miren, aunque parezca que no se crea, o se suene de forma fantasiosa, ¿no? ¿No? Increíble. Es como que toda la masa, ojo, toda la masa del Sol se encuentre concentrada en esta pelota pequeña. Por ejemplo, si toda la masa del Sol se encontraría concentrada en esta bola pequeña, en esta pelotita, entonces, debido a eso se formaría en el espacio, en el universo, un agujero negro. ¿Sí? Y ese agujero negro tiene una masa muy, muy concentrada. O sea que esta distancia R es muy pequeña y la masa es muy grande. Por lo tanto, este cociente es muy, muy grande, muy, muy intenso. Y tan intenso es que ni siquiera deja que la luz escape. Y como la luz no escapa, es atrapada, es confinada en él, por lo tanto se observa de color negro. ¿Sí? Por eso tiene este nombre, ¿no? Agujero negro. ¿Sí? Porque en esa región del espacio la masa está tan concentrada que ni siquiera la luz puede escapar de él. ¿Sí? Muy bien. Eso sería con respecto a la gravitación universal. Y ya casi para finalizar, ¿no? Vamos a ver aquí las leyes de Kepler, que son tres, son bien sencillas. Las leyes de Kepler son tres. Y con esto ya finalizamos. La primera ley se le conoce como ley de las órbitas. Nos dice lo siguiente. Los planetas describen elipses estando el Sol en uno de los focos. Ustedes han visto en geometría o trigonometría, en la pre o quizás en el colegio, lo que es una elipse. ¿Han visto lo que es una elipse? ¿Sí? Ok. Ustedes quizás recordarán que toda elipse tiene dos focos, ¿no? Dos focos, ¿sí? Ok. Según la primera ley de Kepler, el Sol se ubica en uno de ellos. Ustedes eligen donde ustedes lo deseen colocar al Sol, ¿sí? En cualquiera de ellos, siempre se ubica entonces el Sol. Eso es básicamente lo que nos dice la primera ley de Kepler, que el Sol se ubica en uno de los focos de la trayectoria elíptica que describe, ¿no? Que describe un planeta, ¿correcto? La segunda ley se le conoce también como ley de las áreas y dice lo siguiente. Una línea desde el Sol hasta un planeta describe áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Por ejemplo, acá tenemos este planeta, ¿no? Que de esta posición a esta otra posición en un cierto intervalo de tiempo ha descrito o ha barrido una cierta área, ¿no? A1. ¿Sí? Luego aquí, ese mismo planeta se encuentra en esta nueva posición. Y para un cierto intervalo de tiempo se ubica en esta nueva posición. Y calculamos esta área, ¿no? Según esta segunda ley nos dice lo siguiente, que a tiempos iguales, áreas iguales. O sea que esta área 1 tendría que ser igual al área 2. Pero, ojo, ¿qué sucede cuando los tiempos son diferentes? Pues acá nos dice, ¿no? A tiempos iguales, áreas iguales. Pero ¿qué ocurre si los tiempos son diferentes? Por ejemplo, si no me equivoco, en un problema de casa, hace referencia que en el periodo es 4, el otro periodo vale como 6, y te preguntan, creo, la relación de las áreas. No recuerdo muy bien exactamente la pregunta, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, no hablan de tiempos iguales y les preguntan por el contrario, no se sabe, no se sabe la relación entre las áreas. O le dan la relación entre los tiempos o periodos y les preguntan por la relación de las áreas. Entonces, para ello le coloco aquí a ustedes una observación. Esta observación no está en el boletín. Ojo, no está en el boletín. Entonces, esta parte sí, tomen un screenshot, una foto. Planteemos lo siguiente. A esta área 1 que se ha delimitado, lo hace en un cierto intervalo de tiempo T1. Esta área 2 lo hace, ¿no? Lo ha delimitado en un cierto intervalo de tiempo T2. ¿Sí? Entonces tenemos área 1 entre el intervalo de tiempo T1 es igual al área 2 entre el intervalo de tiempo T2. ¿Sí? Esta es la relación entre el área y el tiempo, de manera general. Y de acá inclusive se deduce justamente que si los tiempos T1 y el tiempo T2 son iguales, conclusión, ¿cómo deben ser las áreas? Esta es una expresión bastante general. Mira. ¿Qué ocurre si el tiempo T1 y el tiempo T2 son iguales? ¿De ahí qué se desprende? ¿Qué se deduce entonces? Que las áreas, ¿cómo deben de ser? Iguales, ¿no es cierto? Muy bien. Ojo que esta expresión que está aquí no se encuentra en el boletín, en ninguna parte.
Entonces, ojo, esto cópienlo, ¿sí? Porque este es algo nuevo, no está en la guía. Y muchas veces les pueden hacer preguntas con respecto a esto, ¿sí? Te dicen, por ejemplo, que ese tiempo T1 vale, supongamos, ¿no? 10 días. Vamos a poner 10 días. Y ese tiempo T2 sea, no sé, 2 días. Y les preguntan por la relación entre las áreas. Entonces, profe, ¿qué hago ahí? Si me dan 10 días y acá 2 días. Sé que si los tiempos son iguales, las áreas son iguales. Pero ¿qué ocurre si los tiempos son diferentes? Entonces, en ese caso, plantean esa expresión. ¿Sí? Plantean esa expresión. ¿Correcto? ¿Sí? Claro, bueno, en principio siempre se considera desde los centros, ¿no? O sea, desde el centro del Sol hasta el centro de la Tierra, ¿no? Porque justamente, ¿cómo se conoce la distancia entre dos cuerpos? ¿Desde su superficie? No, siempre es desde el centro de los cuerpos, ¿no? Desde el centro de los cuerpos. Ya sea desde el centro del Sol hasta el centro de la Tierra, ¿no? Es decir, la distancia, ¿no? La distancia. ¿Sí? ¿Sí? Siempre, ojo, siempre la distancia se considera o se toma a partir del centro de los cuerpos, ¿sí? A menos que les especifiquen, ¿no? O les den como dato la distancia entre las superficies, ¿no? Ahí tendrían ustedes que añadir, ¿no? Posiblemente el radio de un planeta más el radio del Sol. Pero para eso tendría que ser dato adicional, ¿no? ¿Sí? Esos radios. ¿Sí? Y ya para finalizar, la tercera ley de Kepler, o también se dice ley de los periodos. Dice lo siguiente. El cuadrado del periodo de revolución de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia, ojo, promedio. Ojo, no es cualquier distancia, es la distancia promedio. Es la distancia promedio entre el planeta y el Sol. Sí, ojo, esa distancia, esta distancia D es la distancia promedio. Se dice. T mayúscula es el periodo de revolución. ¿Y qué es el periodo? El tiempo que tarda una vuelta completa alrededor del Sol. Por ejemplo, para la Tierra. ¿Cuánto vale ese periodo para la Tierra? ¿Qué tiempo le toma a la Tierra dar una vuelta completa alrededor del Sol? Claro, 365 días terrestres o un año terrestre, ¿no? Y digo terrestre ¿por qué? ¿Por qué? Porque en la Tierra, un día, ¿cuántas horas tiene? Un día. 24 horas, muy bien. En Marte, en Júpiter, Saturno, Venus, ¿no? Etcétera, un día en esos planetas necesariamente serán 24 horas. No, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Entonces, ojo, siempre tener hincapié esto, ¿no? Dices, un año terrestre o 365 días terrestres, ¿no? ¿Sí? Porque para otro planeta, ese tiempo podría ser, no sé, 2 años terrestres. O su día, por ejemplo, puede ser que dure, ¿no? 48 o 45 horas terrestres, etcétera, ¿sí? Ahora, acá dice distancia promedio. ¿Por qué dice promedio? Porque si uno analiza, por ejemplo, aquí, uno observa aquí que el planeta en ciertos momentos, ¿no? Se encuentra más cerca del Sol y en ciertos momentos del año se encuentra más lejos del Sol. Entonces, profe, ¿qué distancia voy a considerar? ¿La menor o la mayor? Ninguna. ¿Cuál se considera? ¿Cuál se considera aquí? ¿Qué dice ahí? La promedio, ¿no es cierto? La promedio. O sea, no se considera ni la menor distancia ni la mayor distancia. Se considera la promedio. ¿Y qué ecuación utilizas para ir al promedio? Claro, muy bien. La media aritmética o la semisuma, ¿no? Porque cuando uno dice promedio, ustedes quizás han visto, ¿no? Promedio geométrico, ¿no? El aritmético y el armónico, ¿no? De los tres, cuando dice promedio, hacen referencia al aritmético, ¿no? O sea, la semisuma, ¿no? De A más B entre 2, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Esa es la distancia promedio que se va a considerar, ¿sí? Bien. Esto sería entonces todo con respecto a la teoría de esta semana. Si tuvieran hasta alguna consulta o duda,
sino para pasar a los problemas. Y eso sería básicamente todo en resumen para esta semana. Mientras voy subiendo la presentación de los problemas, pueden hacer sus consultas, sus dudas posiblemente. ¿Sí? Bien. Bien, entonces continuamos. Ya. Problema número 1. Dice, el impulso es una cantidad vectorial que está relacionada a la fuerza aplicada a un cuerpo durante un intervalo de tiempo. Bien, dice, un jugador de fútbol ejecuta un tiro libre con una pelota de 350 gramos de masa, la cual adquiere una rapidez de 28 metros por segundo. Calcule, dice, la magnitud de la fuerza ejercida por el jugador. Si consideramos que el impacto de la pelota transcurre en 9,8 milisegundos. ¿Sí? Bien. A ver, pregunta. ¿Le dicen aquí cómo es la fuerza? ¿Cómo es la fuerza? Si la fuerza efectuada sobre esa pelota es constante o es variable. ¿Le dicen en alguna parte de la pregunta que esa fuerza en magnitud es constante o es variable? Me parece que no, ¿no es cierto? En ninguna parte dice. Bien. Cuando no lo dicen, ojo atentos, cuando no lo dicen, se asume que esa fuerza es de magnitud constante, ¿sí? Entonces, ojo, primer punto. Cuando no dicen, cuando no te digan, no te dan esa información o ese dato de que la fuerza no es constante o es variable, no te lo dicen, entonces se asume que esa fuerza en magnitud es constante. Y como esa fuerza de magnitud es constante, entonces el impulso, ¿cómo lo voy a determinar? Multiplicando simplemente la fuerza por el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos aquí una persona que está a punto de patear, ¿no?, la pelota en el tiro libre. Bien, como ese tiro libre, entonces se supone, ¿no?, se supone que la pelota debe estar quieta, ¿no?, porque vas a patear un tiro libre o un penal posiblemente, ¿no? Entonces aquí la pelota tiene una rapidez inicial de 0, ¿sí? Ese es el antes. El después es que la persona patea la pelota, ¿no? Patea la pelota. Patea la pelota, le ejerce una fuerza durante un cierto intervalo de tiempo. Esa fuerza que ha actuado durante un cierto intervalo de tiempo genera sobre la pelota un impulso, ¿sí? ¿Y cómo conocer ese impulso? Bien, como no nos dicen cómo es la fuerza, entonces se asume que esa fuerza es de magnitud constante. Por lo tanto, el impulso nuevamente se va a evaluar con el producto fuerza multiplicado por el intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces acá observo que para conocer la fuerza, sí o sí requiero conocer el impulso. ¿Y cómo voy a conocer el impulso? Para eso tenemos entonces, ¿no?, lo siguiente, que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, el cual a su vez se define siempre con la diferencia de la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces vamos a igualar ambos. Igual lo que el impulso es igual a fuerza multiplicado por un intervalo de tiempo, ¿no? Y que el impulso además es igual a la variación de la cantidad de movimiento. O sea, la diferencia, ¿no?, de masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Como aquí tenemos en común la masa, ya que la pelota no se ha desintegrado, no ha cambiado la masa de esa pelota, entonces factorizamos la masa. Y tenemos aquí entre paréntesis la velocidad final menos la velocidad inicial. Y luego este intervalo de tiempo va a pasar a dividir, ¿sí? Y acá finalmente reemplazamos los datos. La masa de la pelota, bien, nos dice que es de 350 gramos. Para que esté en kilogramos sería 0,35. La velocidad final, bien, nos dice que la rapidez final que tiene la pelota luego de ser pateada es 28. Ahí está, 28. La inicial, 0, ¿no?, porque va a patear justamente un tiro libre. Entonces la pelota estaba inicialmente en reposo. ¿Entre quién? El tiempo. Y el tiempo, según el problema, fue de 9,8 milisegundos. 9,8 mili 10 a la menos 3. Bien. Y aquí entonces efectuando esa fuerza nos sale 1000 newtons. Y la magnitud también de la fuerza sería 1000 newtons. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Hasta ahí una duda, una pregunta con respecto a este problema? ¿Sí? Algo quizás dije muy rápido.
¿Nada? ¿Todo conforme? ¿Sí? Bien, entonces si no tienen consultas, pasamos al siguiente problema. ¿Sí? Veamos, número 2. Dice. Bien, ojo, en este problema hay una corrección. Hay una corrección. ¿Sí? La corrección está en la primera proposición. Si ustedes verifican, verifiquen primero lo que está aquí en pantalla, la primera proposición, y comparen con lo que ustedes tienen. A ver, comparen. Lo que les muestro aquí en la primera proposición con lo que ustedes tienen en su guía. ¿Es o no es igual el texto de la primera proposición del problema número 2 de clase? Verifiquen ahí, les doy un minuto. Verifiquen a ver si la primera proposición del problema número 2 es o no es igual al que ustedes tienen en su guía. No es igual, ¿no es cierto? No es igual, así es. Y justamente en esta semana tenemos la primera corrección. La primera corrección es la primera proposición que les muestra en pantalla. Sí, esta es la corrección. Esta es la corrección. Lo que le muestra en pantalla es lo que debe de decir. Es lo que debe de decir. ¿Sí? Entonces dice en el problema número 2. Se deja caer una pelota desde la altura h en un piso donde el coeficiente de restitución es e. La pelota rebota después de la colisión inelástica. Indique la verdad o falsedad de cada una de las siguientes afirmaciones respecto a la colisión de la pelota. Dice en la primera, ojo, bajo esta corrección dice, la cantidad de movimiento total, o sea, del sistema, después de la colisión es la misma que antes de la colisión. O sea que la cantidad de movimiento inicial y final del sistema, o sea, la total, antes y después, son iguales. ¿Cómo dice la primera? Verdadero, así es. Porque si ustedes recordarán, ¿no? En lo que es el principio de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Ahí se tenía que la cantidad de movimiento inicial y final, ojo, del sistema, o sea, la total, siempre permanece constante, ¿sí? La total, ojo, la total, sí, siempre permanece constante, ¿sí? Entonces la primera sería verdadera, ¿sí? Muy bien. Dice en la segunda, la energía mecánica de la pelota se conserva antes y después de la colisión. O sea que la energía mecánica permanece constante, tanto antes y después de la colisión. ¿Cómo creen que sea la segunda? Falso, así es. ¿Por qué es falso? Porque me dicen que la colisión es inelástica. Y justamente, cuando la colisión es inelástica o elástica, hay una pérdida de energía, ¿no? Exactamente, Omar, por el calor, ¿no? Es que muchas veces en las colisiones, debido al choque, se va a liberar o se va a generar un calor, ¿sí? Entonces la segunda sería falsa. Les voy a indicar aquí como para no olvidar, ¿no? La primera proposición, la primera sería verdadero, ¿sí? La segunda sería falso. Muy bien. Ahora dice, en la colisión entre la pelota y la tierra, dice, no se conserva la cantidad de movimiento. Dice, no se conserva entre la pelota y la tierra. ¿Cómo debe ser la tercera proposición? ¿Verdadero o falso? Claro, falso, ¿no es cierto? ¿Y por qué es falso? Porque no es verdadero. ¿Por qué es falso? Es correcto lo que me ha dicho, es falso, pero ¿por qué es falso? ¿Cómo justifico que es falso? Bien, dice la colisión entre la pelota y la tierra, ¿no? Bien, acá dice que la pelota se deja caer, ¿no? ¿No? Y luego va a chocar en el piso. Les pregunto, ¿el piso es o no parte de la tierra? El piso, ¿es o no parte de la tierra? Sí, ¿no es cierto?
Entonces, indirectamente, esa sería la interacción, o sea, cuando la pelota choca con el piso, indirectamente lo que se están diciendo es que esa pelota está chocando, está interaccionando ¿con quién? Con la Tierra. Entonces tendríamos justamente el sistema pelota-tierra, ¿no? Y en todo sistema, ¿no? La cantidad de movimiento permanece constante, ¿no? Tanto antes y después de la colisión. Pero acá le dicen que no se conserva, por lo tanto, eso lo hace falso, ¿sí? Lo hace falso. Muy bien. Problema número 2, entonces, ojo, recordar que la primera proposición tiene una corrección. La corrección es lo que les estoy mostrando en pantalla, ¿sí? La corrección es lo que les estoy mostrando en pantalla, ¿sí? Muy bien. Siguiente problema, número 3. Dice, el gráfico muestra la magnitud de la fuerza versus tiempo, actuando sobre un objeto. Los segmentos AB, BC y CD son segmentos rectos. Encuentre, dice, ¿no? La magnitud del impulso total de la fuerza sobre el objeto. Muy bien. Ahora aquí también hay que hacer una corrección. En su gráfica, y acá también les estoy mostrando en la gráfica, ¿no? Que estoy mostrando en pantalla, acá dice microsegundos, ¿correcto? Dice microsegundos. Bien. Ustedes lo que van a hacer, al igual que yo, es tachar ese micro. ¿Sí? Micro. De tal manera que el tiempo esté simplemente en segundos. Ojo, la fuerza se va a encontrar en segundos, ¿sí? Dice acá el tiempo en microsegundos. Debe decir únicamente segundos, ¿correcto? Ahí va la primera corrección al problema. Sí, va la primera corrección al problema, no es la única. Bien, entonces, ojo. Les dan esta gráfica de fuerza versus tiempo y les preguntan, ¿no?, por el impulso total de esa fuerza. Entonces, ¿cómo conocer el impulso debido a una fuerza que es variable? ¿Multiplicando fuerza por tiempo o a partir del área? ¿Cómo voy a conocer el impulso de una fuerza que es variable? Claro, muy bien, Nicolás, a partir del área, muy bien. Pero ojo que me pregunta el total, o sea, esto sería la región entre A, B, C y D. Entonces, eso lo vamos a delimitar y lo vamos a hacer por partes. ¿Sí? Vamos a hacer por partes. Voy a conocer cuánto vale esta área, que la voy a sombrear de color rojo, ¿no? ¿Qué correspondería a qué forma? Esa región de rojo, ¿qué forma tendría? Un círculo, un cuadrado, un triángulo. ¿Qué forma tiene tiene esa forma? Un trapecio, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para esta primera sección, ¿no? El impulso lo voy a determinar a partir del área del trapecio, ¿correcto? Luego, entre B y C, voy a determinar cuánto vale esta área. Esta área entre B y C, la de color azul, ¿qué forma tiene? ¿También es un trapecio? Claro, en ese caso será un rectángulo, muy bien. Y finalmente, voy a conocer cuánto vale el área delimitada entre C y D. ¿No? Entre C y D. ¿Qué es esta región de color verde? Y esta región de verde, ¿qué forma tiene? ¿Un rectángulo? ¿Un cuadrado? ¿Un círculo? ¿Qué forma tiene la región delimitada de color verde? Un trapecio, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, sencillamente aquí, como nos están preguntando por el impulso total, lo que tenemos que hacer es sumar el área de rojo más las de azul y más del verde. O sea, el trapecio más el rectángulo y más del trapecio, ¿correcto? Y eso justamente lo tenemos acá, miren. El área sombreada de color rojo lo voy a denotar como el área 1. ¿Sí? Área 1. Entonces, esta área 1, por ser una región de trapecio, sería base mayor, que vale 100, más la base menor, que es 50, entre 2 por la altura, que vale 10, ¿correcto? Y de ahí el impulso, o el área en esa región, sería de 750 newton por segundo. Luego, la segunda región, la de color azul, tiene una región o forma de tipo rectangular. Por lo tanto, acá sería base por altura. La base sería 10, ¿no?, ya que 20 menos 10 me da 10 la base, y la altura es 50. Y aquí entonces el área 2 o el impulso sería 500 newton por segundo.
Y finalmente, la región 3, de color verde, nuevamente un trapecio sería base mayor que vale 100, más la base menor que es 50, entre 2, y por la altura que vale 10, ¿no? Ya que 30 menos 20 me da 10. Esa es la altura. Y bien, eso también me da 750 newton por segundo. Finalmente, lo que tenemos que hacer es sumar las áreas, ya que cada área me está representando el impulso. Entonces sumamos el área 1 más la de 2 y más la de 3. O sea, 750 más 500 y más 750. 750 más 750 me da 1500. Y más 500 me da 2000 newton por segundo. O 2 kilo newton por segundo. Ahora, verifiquen esta respuesta, 2000 newton por segundo o 2 kilo newton por segundo, con las alternativas del problema. A ver, vean si las alternativas del problema 3 concuerdan con cualquiera de las alternativas. A ver, verifiquen si hay o no hay clave el problema número 3. ¿Cuál de las alternativas A, B, C o D es concordante con cualquiera de estas dos? 2000 newtons por segundo o 2 kilo newtons por segundo. Así es, ninguna, ¿no? No hay clave. Y es justamente otra corrección al problema, ¿sí? Entonces ustedes van a colocar una clave E igual a 2000 newtons por segundo o 2 kilo newtons por segundo. Cualquiera de los dos es válida, ¿sí? Ojo, en el problema 3, primera corrección, recordar que en la gráfica aparece aquí microsegundos. O sea, ese micro se elimina, de tal manera que el tiempo esté únicamente en segundos. Ahí va la primera corrección. La segunda corrección de ese problema es que no hay clave. Entonces ustedes van a indicar que la clave correcta es 2000 newton por segundo o su equivalente 2 kilo newton por segundo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda con respecto a este problema? ¿Consulta, duda quizás por ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo conforme? Claro, así es, Nicolás. Así es. Si la gráfica estaría por debajo, entonces ese impulso se considera negativo. Así es. Así es. Pero para su suerte, el impulso o el área, por lo general, siempre va a estar por encima del eje del tiempo. O sea, siempre va a ser positivo. ¿No? Por lo general. ¿Sí? Como es un tema nuevo, entonces hemos coordinado a los docentes para que ese impulso o área se considere siempre positivo. ¿Sí? Pero puede ser que sea negativo, sí. Pero a nivel pre hemos acordado para que ese impulso o área siempre sea positivo, para que de esa manera a ustedes se les haga más fácil, más sencillo, porque estamos considerando que es un tema nuevo para ustedes. ¿Sí? Ah, para el examen de admisión, ojo, para el examen de admisión, ahí sí, ya escapa a nuestras manos. Y eso ya escapa a nuestras manos. ¿Sí? Ahí sí ya no podemos hacer un consenso, porque ese examen lo elabora otro docente. ¿Sí? Okay. Por eso que aprovechen entonces los exámenes de la pre, ¿no? Porque van a ser relativamente más sencillos. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Problema número 4. Aquí ya va a volver un poquito más complejo el problema. Dice, se comprime un resorte unido, ¿no?, a un bloque de masa de 0,5 kilogramos. La distancia comprimida es 20 centímetros. Cuando se suelta el bloque de masa M1, colisiona con el bloque de masa M2 y termina moviéndose, dice, los dos bloques juntos. Ojo, esta parte es clave. Dice que los dos luego se van a desplazar juntos, ¿no? Los dos. Luego de la colisión, los bloques se van a desplazar o se mueven juntos. ¿Sí? Determine la velocidad de los bloques. O sea, luego que los bloques han impactado, han chocado, se desplazan juntos y nos pregunta justamente cuánto vale esa velocidad. ¿Sí? Bien. Verifiquen también si en este problema les dan o no les dan como dato la constante elástica del resorte. Verifiquen en su guía, en el problema número 4,
si les dan o no la constante elástica del resorte. Así es. No hay, ¿no es cierto? Y es que en el problema 4 también hay otra corrección. ¿Cuál es esa corrección? Que falta el dato, ojo, aquí solamente falta el dato de la constante elástica. Por eso que le estoy mostrando aquí de color rojo, la constante elástica es de 50 Newton metro. Así es, hay muchas correcciones, así es. Bueno, es que de cierta manera es como un filtro, es como una seguridad, ¿no? Porque, ojo, porque yo sé que ustedes no, pero puede ser que existan ciertos alumnos que filtren esos archivos a, digamos, a una academia X, ¿no? ¿No? Entonces, para evitar eso, ¿no? Les mandan a veces un archivo que tiene ligeramente algunas correcciones, ligeramente, ¿no? ¿No? Entonces, por eso que a veces se le da algún dato faltante, ¿no? Algún dato por ahí que falte. Y bueno, yo justamente siempre les comunico, ¿no? Jóvenes, falta esto, hay que hacer esto, lo otro, ¿no? ¿Sí? Así es. Bien. Claro, justamente, ¿no? Imagínense, claro, eso yo también he visto, me he ganado que a veces hay docentes, ¿no? O sea, que no son de la pre, obviamente, son de otras academias, que dicen, "No, vamos a resolver el problema número tal, ¿no? Y de pronto se dan cuenta de que no hay un dato. Entonces quedan ahí en la nada, pues no nos pueden cómo resolverlo, ¿no? Y eso justamente lo hacemos para evitar que se filtre esa información, ¿no? Así es. Bien, entonces continuando con el problema. Les decía que aquí falta el dato, agréguenlo. El dato, constante elástica del resorte, 50 Newton metro, ¿correcto? 50 Newton metro. Bien. Supuestamente en los propuestos, no debería haber errores. No debería haber, supuestamente. ¿Sí? Supuestamente no debería haber errores. ¿No? Si hubiera errores, ojo, si hubiera alguna corrección, eso justamente lo tendrían que hacer saber al docente que le hace el multichat, ¿no? Porque ustedes tienen, aparte de esto, tienen una asesoría, me parece, por multichat, ¿no? Entonces ahí ustedes le pueden hacer la consulta al docente, ¿no? Le dicen, profe, me parece que falta este dato, me parece, ¿no? Quizás. Entonces el profesor va a decir, sí, ok, sí falta este dato, ¿no? Y les va a indicar quizás, ¿no? ¿Qué es lo que faltaría en ese problema? ¿Sí? Pero es muy poco probable que falten datos en lo que son propuestos. ¿Sí? Bien. Entonces aquí veamos. Dice que este bloque, ojo, este bloque que está inicialmente, entre comillas, unido al resorte, se le ha comprimido, ¿no? O sea, ese bloque ha sido desplazado junto con el resorte 20 centímetros. Muy bien. De pronto suelto, libero ese bloque, ¿no? Entonces el resorte, ¿qué va a hacer? El resorte va a tratar de recuperar su estado inicial hasta que logre su longitud natural. Luego de eso, ¿qué va a hacer el bloque? Por inercia el bloque se va así desplazando, ¿no? Y como aquí la superficie no me dice si es rugosa o lisa, entonces lo asumimos que la superficie es netamente lisa. O sea que la energía mecánica inicial y la energía mecánica final van a ser iguales. Por ejemplo aquí, vamos a considerar la energía mecánica del bloque de masa M1 con el resorte, ¿sí? Entonces, inicialmente, ojo, el bloque dice que ha sido soltado. Como ha sido soltado, entonces inicialmente el bloque no tiene energía cinética. Entonces, ¿quién se aporta energía mecánica al sistema? El resorte, ya que el resorte inicialmente se encuentra comprimido, ¿sí? Luego, el bloque soltado, entonces el resorte va a desplazar al bloque, va a hacer que el bloque adquiera energía cinética hasta que finalmente el resorte deja de estar estirado, ¿no? El resorte ya logró obtener su longitud natural, ya no hay energía potencial elástica en ese instante, pero el bloque debido a su inercia presenta una cierta velocidad, por lo tanto presenta energía cinética. Entonces si justamente planteamos, ¿no? Energía mecánica inicial igual a energía mecánica final, o sea, energía potencial elástica es igual a energía cinética. Y aquí se cancela un medio, ¿no? Esta más M1 va a pasar aquí a dividir. Luego sacamos la raíz cuadrada y de aquí vamos a conocer entonces cuál es la rapidez que tiene ese bloque cuando el resorte ya recupera su longitud natural. Entonces ahí reemplazamos los datos, la constante elástica es a 50 Nm,
lo que ha sido comprimido el resorte es 20 centímetros, que en metros 0,2, y la masa del bloque 1 es 0,5 kilogramos. Bien. Resolviendo esto, obtenemos que la rapidez que adquiere el bloque 1 es de 2 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, ojo, ahí lo tenemos, ¿no? La rapidez que adquiere el bloque luego de ser catapultado por ese resorte sería de 2 metros por segundo. Bien. De pronto, el bloque de masa M1 que se está desplazando a esa velocidad de 2 metros por segundo va a impactar con el segundo bloque. Y cuando impacta, ¿qué ocurre? Imagínense que aquí este es el bloque 2, ¿no? Y acá tenemos el bloque 1, ¿no? El bloque 2, este es el bloque 1. El bloque 1 se está desplazando y lo impacta. Luego el impacto, ¿qué dice? Que los dos se desplazan. ¿No? Los dos se desplazan juntos. Si los dos se desplazan juntos, entonces, ¿cómo es la velocidad que tienen los dos luego del impacto, luego del choque, luego de la colisión? Se dice que luego del choque e impacto, ¿no? Se mueven juntos. Quiere decir que después la velocidad de ambos, ¿no? Tienen que ser iguales, ¿correcto? Y eso es justamente lo que se quiere conocer. Entonces ahora tenemos que plantear lo que es choques o colisiones, donde en todo choque o colisión se conserva la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final, pero ojo, del sistema. Entonces, inicialmente el bloque de masa M2 inicialmente estaba en reposo. El que sí se estaba desplazando era el bloque de masa M1, ya que había sido impulsado por el resorte. Entonces, inicialmente, quien aporta cantidad de movimiento es el bloque de masa M1. Por lo tanto, sería masa M1 por la velocidad de 1. ¿Sí? Luego, chocan, impactan, ¿no? Y luego los bloques, ahí están los bloques, se desplazan juntos con una misma velocidad. Entonces, ahí sería masa 1 por la velocidad v, más la masa 2 por la velocidad v, por la velocidad v. ¿De aquí qué se puede hacer? Factorizar v, ¿no? Factorizamos v, y perdón, esto sería entonces m1 por v1 entre la suma de las masas. Y ahí finalmente ya reemplazamos los datos, ¿no? La masa de 1, 0,5 kilogramos. La masa del bloque 1, luego de haber sido impulsado por el resorte, es 2 metros por segundo. Y en el denominador va simplemente la suma de las masas de los bloques. El bloque M1 tiene una masa de 0,5 y la masa del bloque 2, la masa del bloque 2, según el gráfico, es de 1,5 kilogramos. ¿No? O sea, entonces acá sería 2, con 2 se va, y finalmente la velocidad final que tienen los dos bloques, luego del impacto de la colisión, sería de 0,5 metros por segundo. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, duda respecto a este problema? ¿Consulta, duda con respecto a este problema? ¿Algo? Ok. A ver, veamos. Mira, aquí tenemos el gráfico original, ¿sí? Inicialmente ese bloque se encontraba en esta posición. Vamos a graficar el bloquecito. El bloque M1, ojo, inicialmente se encontraba en esta posición. Ahí, ¿correcto? De pronto, el bloque junto con el resorte han sido desplazados 20 centímetros, de tal manera que el resorte se encuentra comprimido justamente 20 centímetros, ¿correcto? Y se encuentra en esta posición. Luego, el bloque es soltado liberado. Entonces, luego el bloque se va a desplazar hacia la derecha y va a ir ganando cada vez una cierta rapidez o energía cinética. ¿A costa de qué? A costa de que el resorte cada vez está recuperando su estado o longitud natural. Por lo tanto, el resorte cada vez está perdiendo su energía potencial elástica, dándosela, en este caso, energía cinética al bloque, hasta que el bloque más o menos se encuentra en esta posición, ya que ahí el resorte recuperó su longitud natural y ya no hay energía potencial elástica. Habría únicamente energía cinética de parte de este bloque. Luego el bloque se va a seguir desplazando, ¿no? Se sigue desplazando, ahí está, se sigue desplazando y va a impactar con el bloque de masa M2, ¿no? Y luego se van a desplazar juntos, ¿no? Desplazándose juntos. Bien, para conocer la velocidad que tienen los bloques,
juntos o luego de la colisión, se debe conocer cuál es la velocidad inicial que tenía el bloque 1, ¿no? Luego de haber sido impulsado por el resorte. Entonces, para esta primera parte planteamos la conservación de la energía mecánica. Energía mecánica inicial igual energía mecánica final, considerando únicamente la interacción entre el resorte y el bloque de masa M1. Entonces tenemos la energía potencial elástica igual a la energía cinética final del bloque 1. Y aquí justamente se va a conocer la rapidez que adquiere el bloque 1 luego de ser impulsado por el resorte. Y con esa velocidad de 2 metros por segundo, el bloque de masa M1 se está desplazando, hasta que finalmente va a impactar con el bloque de masa M2. ¿Sí? Y ahí tendremos una colisión, y en esa colisión tenemos que plantear lo que es conservación de la cantidad de movimiento. Y ahí sería ya otro concepto u otra idea. Por eso que en este problema se utiliza tanto lo que es conservación de la energía mecánica en la primera parte, sí, y luego conservación de la cantidad de movimiento entre la colisión de los bloques 1 y 2. ¿Sí? Bien. Problema número 5. Dice, en la figura adjunta, la bola tiene una masa de 4 kilogramos y una velocidad de 8 metros por segundo, viajando de oeste hacia el este. O sea, se está orientando, se está desplazando hacia la derecha. Dice, en el punto O recibe un impulso por una fuerza externa y hace que cambie de dirección hacia el norte. Ahora se desplaza hacia arriba, ¿no? Con una velocidad de 6 metros por segundo. Determine la magnitud del impulso recibido. Muy bien. Para esto voy a graficar los vectores cantidad de movimiento. Miren, ¿ah? Inicialmente esta pelotita, ese cuerpo se está desplazando, dice, de oeste hacia el este. O sea, hacia la derecha. Ahí está, hacia la derecha. Esta flechita de rojo sería la cantidad de movimiento 1 cuando ese cuerpo se está desplazando hacia la derecha o de oeste hacia el este. De pronto en el punto O recibe un impulso, haciendo que ese cuerpo cambie de dirección. Ahora se desplaza en dirección norte o hacia arriba. Entonces sí tendríamos una nueva cantidad de movimiento. Entonces acá tenemos cantidad de movimiento número 2, ¿no? La nueva, cuando es desplazadora hacia arriba. Bien, nos preguntan aquí, determine la magnitud del impulso, pero ojo que el impulso es siempre la diferencia de la cantidad de movimiento final respecto al inicial. O sea que la cantidad de movimiento inicial sería 1, ¿no? Esta de rojo, y la final sería esta de 2, ¿no? Y utilizando justamente vectores, miren. Acá tenemos el vector cantidad de movimiento 1, acá el vector cantidad de movimiento 2. Y esta flechita negra sería el impulso, que es la diferencia de la cantidad de movimiento final respecto de la inicial, ¿correcto? Y miren, si acá nos dicen que se ha desplazado de oeste a este y luego en dirección norte, esa dirección oeste, este y dirección norte, ¿son o no son perpendiculares entre sí? Esa dirección oeste hacia el este y dirección norte, ¿son o no son perpendiculares entre sí? Claro, muy bien. O sea que aquí se ha formado o no se ha formado un triángulo rectángulo. ¿Se ha formado o no se ha formado aquí un triángulo rectángulo? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Y nos preguntan por la magnitud del impulso. Entonces acá el impulso hace como la hipotenusa. ¿Y cómo conocer la hipotenusa en un triángulo rectángulo? Ah, sencillo, por el teorema de Pitágoras, ¿no? En este caso el impulso, ¿no? Que es como la hipotenusa, sería que la raíz cuadrada de la cantidad de movimiento 1, ¿no? Al cuadrado más la cantidad de movimiento 2 al cuadrado. Donde la cantidad de movimiento 1 sería simplemente la masa por la velocidad 1. Y la cantidad de movimiento 2 sería la masa por la velocidad 2, ¿no? Y ambas al cuadrado. Entonces acá reemplazamos. La masa, dice, vale 4 kilogramos. Y cuando se desplaza de oeste hacia el este, o sea, hacia la derecha, lo hace con una velocidad de 8, ¿no? Ahí está, masa 4, velocidad 8. Luego ese producto al cuadrado. Más bien, la cantidad de movimiento 2. Masa 4 y por la velocidad 6. Ya que ahora se desplaza en dirección norte o hacia arriba con una velocidad de 6. Hasta 6. ¿Sí? Y operando esto simplemente obtenemos que el impulso en magnitud
es igual a 40 newton por segundo. ¿Sí? Nada más. ¿Alguna consulta con respecto a este problema? ¿Consulta, duda o algo? Si ustedes acá observan, básicamente lo he analizado de manera vectorial, ¿no? Porque es más fácil para este problema, es más fácil utilizarlo de manera vectorial. ¿Y por qué de manera vectorial? Sencillamente, cuando el cuerpo cambia de dirección, de norte, por ejemplo, a sur, de este a oeste, ¿no? Se sugiere hacer una gráfica para poder interpretar qué es lo que me están preguntando. ¿Sí? Entonces aquí justamente grafico la cantidad de movimiento inicial, la cantidad de movimiento final, y luego como me preguntan por el impulso, entonces grafico acá el impulso, teniendo en cuenta que el impulso también se define como la diferencia de la cantidad de movimiento final respecto de la inicial. ¿Sí? Muy bien. Entonces no hay consulta, siguiente problema, número 6. Ahora aquí entramos al tema de gravitación, que en principio suele ser relativamente más sencillo que el concepto de cantidad de movimiento, ¿no? Veamos. Aquí, este texto de color negro vendría a ser una especie de relleno. Lo que importa es lo que a continuación está de color azul. Dice, la constante de proporcionalidad se expresa en términos de la masa solar y la constante de gravitación universal, ¿no? Que tiene esta expresión de color rojo. Esta es la ecuación de color rojo. Dice, en este marco, o sea, en este contexto, determine el periodo orbital, ¿no? O sea, el periodo básicamente, ¿no? Del planeta Venus. Si el radio promedio de la órbita de Venus es de 1 por 10 a la 11 metros y la masa del Sol es de 2 por 10 a la 30 kilogramos. Muy bien. Entonces vamos a utilizar esta expresión, ¿no? En el cual dice que el periodo al cuadrado entre r al cubo es igual a 4pi al cuadrado entre el producto de la constante de gravitación por la masa. Bueno, aquí tenemos la constante de gravitación y además nos dan como dato lo siguiente, que consideramos a pi al cuadrado igual a 10. Nos parece un cálculo relativamente más sencillo. Veamos. Bien, como queremos conocer el periodo, entonces esta distancia r al cubo va a pasar acá a multiplicar. ¿Sí? Se pasa a multiplicar y tenemos esto. Y luego aquí vamos a reemplazar los valores. Este es el 4. Pi cuadrado dice que lo considere como 10. Este es 10. Este R, ojo, este R es el radio, ¿no? Es el radio promedio. Este es el radio promedio. O la distancia promedio. Que por dato es de 1 por 10 a la 11. Y luego esa distancia o radio elevado al cubo. Entre quién el producto de la constante de gravitación universal por la masa, ¿no? En este caso del Sol. Ahí está la masa del Sol, 2 por 10 a la 30 kilogramos. Bien, hacemos todo este cociente, nos sale este resultado. A este resultado finalmente le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos finalmente el periodo de revolución para el planeta Venus. Y esto está expresado en segundos. Bien, ahora, ojo que para el examen no se asusten. Para el examen, si les proponen un problema parecido a este, les van a dar datos más apropiados para sacar la raíz cuadrada. Porque aquí es fácil sacar la raíz cuadrada a 10 a la 14, no será 10 a la 7. Pero ¿cuánto será la raíz cuadrada de 2,99? O prácticamente 3. Eso va a ser un tanto difícil, ¿no? De conocer cuánto es exactamente la raíz cuadrada de 2,99, ¿no? U otro valor. Entonces, para el examen les van a dejar indicado, ¿no? O les van a dar valores más apropiados, ¿no? Para que se pueda efectuar esa raíz cuadrada. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos un problema bastante básico, sencillo, en el cual se ha reemplazado, ¿no? Los datos del problema. ¿Sí? Hasta ahí consulta o duda con respecto a este problema o en general a los problemas que estamos viendo hasta el momento. ¿Sí? ¿Alguna consulta o duda? ¿Todo bien? Ok. Me dice nomás con total confianza, profe, por favor, no sé, ha explicado muy rápido quizás. Por favor, explícanos esta parte, yo les explico, ¿sí? Con total confianza, díganlo. Bien, continuamos. Entonces, problema número 7. ¿Sí? Dice, el proyecto global de Internet satelital, dice, de Elon Musk, de cubrir el cielo de satélites
es denominado Starlink. Bien, hasta ahí solamente les dan un pequeño contexto, ¿no? Que nos da información relevante para lo que es el programa en sí. Dice, la compañía de tecnología aeroespacial, ¿no? SpaceX, pone el satélite aproximadamente dice, en una órbita circular alrededor de la Tierra con, dice, 4 veces el radio de la Tierra, ¿no? Usando la fuerza centrípeta y gravitacional experimentada por el satélite, pregunta, determina el tiempo que toma este satélite en completar una órbita. Expresar su respuesta en función de la constante universal, el radio terrestre y además la masa terrestre. Bien. Me voy a concentrar en la pregunta. Dice, determina el tiempo que toma este satélite en completar una órbita, o sea, una vuelta completa. O sea, ¿qué les están preguntando? En otras palabras, ¿qué les están preguntando? El periodo, por la frecuencia, la mitad del periodo, un tercio del periodo, 2 veces el periodo, 2 veces la frecuencia. ¿Qué les están preguntando aquí? El periodo, así es, ¿no? Esto que está de color rojo, ¿no? Determina el tiempo que toma este satélite en completar una órbita o una vuelta completa, es el periodo, ¿no? Porque sería más fácil la pregunta si le dijera, ¿no? Determina el periodo, ¿no? Sería muy fácil, ¿no? La pregunta, será muy directa. Acá les hacen la misma pregunta de manera indirecta, ¿no? Para tratar de confundirlos, ¿sí? Para tratar quizás de confundirlos. Bien, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Acá tenemos al planeta, ¿no? Y acá tenemos al satélite orbitando alrededor del planeta, ¿no? Nos dicen, ojo, que ese satélite está orbitando, ¿no? A una distancia que es 4 veces, ojo, 4 veces el radio terrestre. O sea que esta línea, por ejemplo, será el radio, ¿no? El radio de la trayectoria circular de ese satélite alrededor de la Tierra. Y eso por dato, es 4 veces el radio terrestre. ¿Sí? Donde el radio terrestre sería, por ejemplo, esto. Este color rojo, ¿sí? Ese color rojo sería el radio terrestre. O el radio de la Tierra. Radio terrestre. O el radio de la Tierra. ¿Sí? Bien, entonces acá observamos que este satélite está orbitando, está dando vueltas alrededor de la Tierra. Entonces, este satélite presenta o no presenta aceleración centrípeta. ¿Qué dicen? El satélite que está dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿presenta o no presenta aceleración centrípeta? Sí, ¿no es cierto? Y si hay aceleración centrípeta, ¿hay o no hay fuerza centrípeta? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Hay una fuerza centrípeta, pero ojo que la fuerza centrípeta es la fuerza resultante, ¿no? O sea, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿no? Que está describiendo una trayectoria de tipo circular. En este caso, esa fuerza que está actuando sobre ese satélite es la fuerza gravitacional. Esta flechita de color verde es la fuerza gravitacional que ejerce justamente la Tierra sobre ese satélite, ¿no? Esa es la fuerza gravitacional o gravitatoria, que justamente sería mi fuerza centrípeta, ya que es mi única fuerza que está en dirección radial o en dirección de la aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, planteamos lo siguiente, miren, que de la semana de dinámica circular tenemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Y cómo se puede conocer la aceleración centrípeta? Nosotros vimos aquella vez dos formas equivalentes. Lo voy a escribir como para recordar. ¿Sí? Había dos formas. La aceleración centrípeta en magnitud se podía expresar de dos formas equivalentes. Una de ellas era la rapidez tangencial al cuadrado, ¿no? Entre el radio. Esa era una de ellas. La otra era la rapidez angular al cuadrado, ¿sí? Por el radio, ¿no? Por el radio. ¿Cuál de las dos me conviene emplear? ¿La primera o la segunda?
¿Cuál de los me conviene emplear? ¿La primera o la segunda? La segunda, ¿no? ¿Y por qué me conviene la segunda y no la primera? Porque me están preguntando, ojo, me están preguntando, ¿no? Por el periodo. ¿Y el periodo cómo lo puedo obtener? A partir de la rapidez angular, ya que recordarán que la rapidez angular es igual a ¿quién? A 2pi, claro, 2pi por la frecuencia, o también puede ser 2pi entre el periodo, ¿no? Por eso que aquí he utilizado la segunda forma, ¿no? La segunda forma, porque me están preguntando por el periodo. Y para conocer el periodo, pues debo conocer previamente la rapidez angular, ¿sí? Entonces aquí aparece, ojo, fuerza centrípeta es igual masa por aceleración centrípeta, en la cual me conviene utilizar la segunda forma, ¿sí? Entonces esto sería la masa del satélite, ¿no? Masa del satélite por la aceleración centrípeta del satélite. O sea, rapidez angular del satélite al cuadrado multiplicado por el radio del satélite, ¿no? El radio del satélite. Bien. Ahora, por otra parte, como esta es una fuerza gravitacional o gravitatoria, por ahí tenemos ahora que eso es igual al producto de la constante gravitacional por el producto de las masas de los cuerpos que están interactuando. En este caso, el planeta Tierra con la masa de ese satélite. ¿Entre quién? La distancia que lo separa elevado al cuadrado. Y la distancia que separa al planeta Tierra de ese satélite es justamente el radio que describe el satélite, ¿no? Ojo que este 4 veces radio terrestre es justamente el radio del satélite, ¿no? Ese radio del satélite. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar ambos. Entonces, igualamos. ¿Sí? Ahí está. En el equilibrio, ¿no? Pues ya que ese satélite no se escapa, no se escapa ni tampoco se está acercando cada vez más a la Tierra en equilibrio, mantiene una órbita de radio constante. En el equilibrio, pues esa fuerza centrípeta debe ser igual al peso o la fuerza gravitacional de ese satélite. Y aquí se cancela entonces la masa del satélite, se cancela. ¿Sí? Este radio de satélite va a pasar acá a dividir. Entonces acá teníamos el radio de satélite al cubo. ¿Sí? Luego aquí le sacamos la raíz cuadrada. Ahí está la raíz cuadrada. Y como para no olvidar, tenemos este dato, ¿no? Que el radio del satélite es 4 veces el radio terrestre. ¿No? Ese es el dato del problema. Luego ese dato vamos a reemplazar acá. ¿Sí? Lo vamos a reemplazar aquí. Pero ojo, ahora tenemos esto, miren. El tiempo para completar una órbita es el periodo. Y tenemos esto, miren, que la rapidez angular del satélite sería 2pi entre el periodo del satélite. O sea que el periodo del satélite sería 2pi entre la rapidez angular del satélite. Ahí está, ojo, esta es la rapidez angular del satélite, el cual va a ir acá justamente en el denominador. 2pi entre esa rapidez angular. Luego, por extremos y medios, este radio de satélite al cubo va a pasar al numerador, ¿no? Por extremos y medios, verifiquen, él va a pasar al numerador. Y tenemos ahora lo siguiente. Este radio de satélite es 4 veces el radio terrestre. Esto lo reemplazamos, 4 veces el radio terrestre. Pero ojo que esto está al cubo. Entonces al cubo, esto sería 64 por el radio terrestre al cubo, ¿no? Bien, raíz cuadrada de 64 sería 8. Y 8 por 2 sería 16. Por pi, 16pi. Ahora, acá dentro tendríamos la raíz cuadrada del radio terrestre al cubo. Y eso se puede expresar como el radio terrestre, ¿no? Elevado a la 3 medios, ¿no? Recordar, por ejemplo, que la raíz cuadrada de 2, ¿no? Raíz cuadrada de 2 se puede expresar como 1, perdón, como 2, ¿no? 2 elevado a la 1 medio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces acá tenemos, ojo, la raíz cuadrada del radio, ¿no? Del radio al cubo. Esto sería entonces el radio terrestre elevado a la 3 medios. Ahora aquí en el denominador tendríamos la raíz cuadrada del producto constante gravitacional por la masa terrestre. Y eso sería también la constante gravitacional por la masa terrestre, pero elevado a la 1 medio. ¿Sí? Este problema es básicamente matemático, ¿no? Esta parte es básicamente matemático, es algebraico. ¿Sí? Porque la física se acaba cuando igualamos simplemente la fuerza. No, 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 Johan, así no va a venir, así no va a venir.
Así no vienen, no se preocupen, así no vienen. Así no viene. A lo mucho, ojo, miren, si viene un problema de este tipo, a lo mucho va a venir lo que voy a remarcar. Acá, a ver. O lo que voy a ver, lo que voy a encerrar de color azul. O sea, a lo mucho les podrían preguntar en el examen esto. Hasta ahí nada más acabaría el problema en el examen. Hasta ahí nada más. Estos siguientes pasos ya no vienen para el examen, porque como ustedes verán, ya son muchos pasos. Toma mucho tiempo, ¿sí? Pero ustedes les podrían preguntar hasta aquí. Determine la rapidez angular, ¿no? Del satélite. Hasta ahí sí les podrían preguntar, porque básicamente igualan, simplifican y nada más. Hasta ahí, ¿correcto? O sea, lo que estoy acá resaltando el color azul, hasta ahí les podrían preguntar en el examen. Esto adicional ya no. Esto ya sería otra pregunta, ¿vale? Esto ya sería otra pregunta, ¿sí? Eso ya sería otra pregunta. Así que no se preocupen, así no va a venir en el examen, va a venir más fácil o más sencillo, ¿sí? Y bien, ya para finalizar, el problema número 8. Bien, dice. Bueno, acá dice, la tercera ley de Kepler indica que le dan esta ecuación, donde T es el periodo, esta constante, esta acá es una constante y R es la distancia promedio. Dice ahora aquí, considerando para el caso de la Tierra, el radio orbital medio o promedio, ¿no? ¿Está? Es de 149,6 por 10 a la 6 kilómetros. Y para el planeta Neptuno es de 4.495 por 10 a la 6 kilómetros. Además, considerando que la constante K es la misma para todos los objetos orbitando alrededor del Sol, determina el tiempo en recorrer una vuelta alrededor del Sol. Y además dice la luz en llegar al Sol, ojo, me dice la luz en llegar del Sol a Neptuno. Les dan aquí también la velocidad de la luz en el vacío. Bien. Vamos por partes. Dice, determina el tiempo en recorrer una vuelta alrededor del Sol. ¿Eso qué sería? Una vuelta alrededor del Sol. Una vuelta alrededor del Sol. ¿Qué le están preguntando allí? Dice, una vuelta alrededor del Sol. ¿Ese tiempo qué sería? Me parece que el periodo, ¿no es cierto? Entonces aquí les preguntan, claro, el periodo, ¿no? El periodo. Así es. Entonces utilizamos justamente la tercera ley de Kepler, o la ley de los periodos, miren. El periodo de Neptuno al cuadrado entre el radio de Neptuno o distancia promedio de Neptuno al cubo es igual al periodo de la Tierra al cuadrado entre el radio terrestre o el radio o distancia promedio terrestre al cubo. ¿Sí? Entonces, reemplazamos, miren. Para la Tierra, ojo, para la Tierra, su periodo es de un año, ¿no? Un año terrestre. Ahí está, un año al cuadrado. Esta es la distancia promedio, ¿no? De Neptuno hacia el Sol. Ahí está, elevado al cubo. Entre la distancia promedio de la Tierra hacia el Sol, elevado al cubo. Bien, efectuando y sacando además aquí la raíz cuadrada, ¿no? Nos va a salir entonces que el periodo que tiene Neptuno alrededor del Sol es de 164,7 años terrestres, ¿no? Años terrestres. No años de Neptuno, sino años terrestres. ¿Sí? Aproximadamente. Y luego nos preguntan por el tiempo que le toman ir, dice, a la luz del Sol hasta Neptuno, ¿no? Entonces, esa luz va a recorrer toda esta distancia, ¿no? La distancia promedio entre el Sol y Neptuno. Se asume que la luz se desplaza con rapidez constante, o sea, con MRU. O sea que de ahí tenemos que la distancia recorrida es igual a rapidez por el tiempo, donde la distancia es justamente la distancia promedio entre el Sol y Neptuno. La rapidez con la cual se desplaza la luz se le considera como la rapidez de la luz, el cual muchas veces se va a representar con la letra C. Y reemplazamos la distancia promedio, ¿no? Entre Neptuno y el Sol. Esta es la rapidez de la luz. Él va a pasar a dividir y obtenemos aquí el tiempo. Pero este tiempo está en segundos. Tenemos aquí entonces que en una hora hay 3.600 segundos. Se cancela segundos con segundos y obtenemos lo siguiente. El tiempo es de 4,16 horas. En su guía aparece 4,16 días, ¿no? Aparece días. En su guía aparecen días. Pero ojo, debe decir horas. En su guía, ¿no? Aparece
en días. Dice 4,16 días. Debe decir 4,16 horas, ¿correcto? Bien, entonces hasta ahí. Si tienen una consulta o duda, mientras les dejo también la encuesta para que ustedes marquen con la total confianza, como ustedes crean conveniente, ¿sí? Recuerden que esta votación o encuesta es totalmente anónima. Yo no sé quién marcó tal o cual alternativa. ¿Sí? Ah, ya, ok, pongo la A, retrocedo hasta la A. En la A básicamente se ha utilizado la ley de los periodos, ¿no? O la tercera ley de Kepler.